Como bien ha dicho Lola, hay un nuevo contrato con un despido libre. Pues en lugar de decir o de hablar de contrato con despido libre, se nos habla de contrato para emprendedores, que suena muy bien y vende mucho. Luego leen la legislación y no es para emprendedores, es para todas las empresas de menos de 50 trabajadores, que son la inmensa mayoría de las existentes en España. Pues con ese periodo de prueba de un año nos pueden despedir sin indemnización, sin causa, sin protección alguna, durante ese año. Pero es que además el contrato para la formación nos lleva hasta los 30 años. 30 años, hasta los 30 años no pueden estar realizando contratos para la formación. Pero es que además se modifica otra cuestión importante, y es que antes no te podían realizar un contrato para la formación para formarte en las mismas funciones, pero ahora sí. La única mínima protección que tienes es que la misma empresa no te puede hacer dos contratos para la misma formación, ya faltaría más. Pero en dos empresas distintas sí puedes tener un contrato para la formación para cualificarte en la misma profesión. Y lo más importante de esta reforma, aparte del despido y del abaratamiento del despido y su consecuente carga ideológica muy importante, como voy a comentar ahora, es que la autonomía colectiva desaparece. Los convenios colectivos pierden el poder vinculante que le otorgaba la Constitución. La empresa se puede descolgar con 2 trimestres de descenso de los ingresos. En una provincia como la de Málaga, donde el sector de la hostelería tiene tanta fuerza y tanta presencia, 2 trimestres de descenso de los ingresos en cualquier hotel ocurren desde octubre hasta mayo sin ningún problema. Porque tenemos un pico de ingresos muy alto durante los meses de verano. Con lo cual, inaplicar, por ejemplo, en la hostelería un convenio colectivo es coser y cantar. Y así en muchos otros sectores. Pero es que además no únicamente se nos puede inaplicar el convenio, se puede descolgar la empresa del convenio porque no desciende el nivel de ingresos. Es que también se permite por cuestiones organizativas. Y lo peor de todo es que esas cuestiones organizativas no son las que había interpretado el Tribunal Supremo con anterioridad en la jurisprudencia, sino que ahora el Real Decreto te explica que son cuestiones organizativas. Y una cuestión organizativa es que a mí se me ocurra cambiar una silla de sitio para organizar la prestación del trabajo de mejor manera, y bueno, pues en función de eso, pues yo ya esté viendo que tengo que aplicar el convenio colectivo porque mi función, la organización de la empresa me lo exige. Y esa misma interpretación de las causas organizativas se llevan al despido objetivo. Yo cambio la forma de producción en mi empresa y si me sobran 5 trabajadores, un despido objetivo, con el actual Real Decreto. Así de fácil. Y además no se nos pone cota para que contratemos luego, inmediatamente después, a alguien con el famoso contrato para emprendedores con un año de periodo de prueba. Con lo cual, pues estamos despidiendo a un trabajador con una serie de derechos para contratar a otro trabajador sin derechos. Ayer vi también otra de las charlas, lo mismo estamos con la reforma laboral por todas partes en Alaurín el Grande, en mi pueblo. Y allí el cartel que habíamos preparado los compañeros de la agrupación de Izquierda Unida ponía: antes del 13 de febrero yo era un trabajador, ahora soy un esclavo. Ayer algunos compañeros en la universidad me decían: es que se exagera mucho. Pero si nos paramos a pensar, ¿qué es un esclavo? Alguien que realiza X tareas a cambio de tener un sustento y un techo. ¿Y qué es un trabajador ahora? Si prácticamente perdemos los derechos. El que tenga una hipoteca va a aceptar cualquier cosa para no perder todo el esfuerzo que ha realizado y quedarse además con la deuda. Porque ya sabemos del engaño también del Código de Buenas Prácticas para la banca y cómo lo ha vendido el gobierno. Pues la diferencia es prácticamente en que lo queramos llamar de una forma o de otra. Pero si quieres sobrevivir, porque ya se trata de sobrevivir, tienes que aceptar estas condiciones de trabajo.
sino de lo contrario, pues lo mismo, ahí tenemos el miedo del desempleo. Pues como os digo, después de ir a aplicar el convenio, pues nos vamos a las modificaciones sustanciales, y la reforma laboral es una caja de sorpresas que te va poniendo muchas piedrecitas en el camino de los trabajadores. Por ejemplo, son cuestiones que a priori parecen no muy importantes, pero que en el fondo las tienen. Con anterioridad, cuando se realizaban modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en una empresa, el periodo de preaviso en el que había que informar a los trabajadores era de 30 días. Ahora, para modificaciones colectivas, pasa a ser de 7 días. Son solo pequeños ejemplos de más trabas. No es lo más importante, pero están en el camino. Otra cuestión interesante es que se nos eliminan las categorías profesionales. Hasta ahora existían los grupos, y dentro de los grupos profesionales una serie de categorías que regulan nuestras funciones y nuestros salarios y complementos salariales. Pues ya desaparecen las categorías. Ahora solo tenemos grupos. Y la ley no dice nada más. Solo que tienen que desaparecer y que todos los convenios colectivos tienen el plazo de 1 año para adaptarse al nuevo sistema. ¿Cómo se va a renegociar eso? Pues probablemente a la baja. Y el despido, el famoso despido, con los 20 días para todos. Pero es que yo os pongo en situación, y vamos a suponer que estamos de acuerdo con que se facilite a las empresas el despedir a trabajadores cuando haya razones económicas. Vamos a ponernos en esa hipótesis. ¿Pero qué ocurre con el despido improcedente? Porque el despido improcedente es aquel que hace la empresa cuando simplemente no tengo ninguna causa y me da la gana de despedirlo y lo despido. Pues ese despido improcedente baja de 45 a 33 días la indemnización. ¿Cuál es el motivo de que el despido improcedente baje su indemnización? Pues simplemente ideológico. Ese es el reflejo con el que nos tenemos que quedar de esta reforma. Esta reforma no va a facilitar que las empresas sean más competitivas realmente. Lo que va a facilitar es que los trabajadores tengan menos derechos y que la empresa lo que pueda hacer sea directamente abusar y basar su competitividad en lugar de la innovación en el abuso. Directamente. Por eso el despido improcedente nos tiene que servir como eso, como imagen de lo que realmente es la reforma laboral. No es una reforma que tenga una causa económica que la justifique, sino que es una reforma que tiene una causa ideológica de atrás y que es la que la justifica. Y el despido improcedente se ha quedado ahora en 33 días porque tenemos elecciones el día 25 de marzo. Pero el señor ministro de Economía quería que fuese también de 20 días. Lo que ocurre es que Arenas todavía tiene peso dentro del Partido Popular y dijo, ¿qué pasa? ¿Que me vais a cortar la cabeza antes de llegar a las elecciones? Y se quedó en 33. Pero tiempo al tiempo, ya la modificarán de nuevo. Y una cuestión grave que nos afecta en el marco en el que estamos hoy son las administraciones públicas. El despido objetivo que nos llega a la administración pública. El despido objetivo que puede llegar a las universidades. A cualquier administración. Los despidos objetivos que van a tener que realizar las comunidades autónomas y los ayuntamientos cuando la insuficiencia presupuestaria les venga después de los presupuestos generales del Estado del 30 de marzo. Y que tendrán que poner en marcha y que veremos cómo se pone en marcha. Todas estas cuestiones nos llevan hasta el panorama que tenemos. Ante un panorama en el que en el que Izquierda Unida está saliendo a la calle junto a los sindicatos. Y hemos criticado la labor en muchos casos de los sindicatos, pero cuestión distinta es que creamos y estemos convencidos de que son imprescindibles y de que hay que continuar en la lucha. Y como ha dicho Lola, estaremos el 29 en la huelga general y continuaremos porque sabemos que las elecciones del día 25 son trascendentales, son muy importantes, pero que la cosa no queda aquí, que tenemos que seguir luchando y que tenemos que continuar mostrándonos totalmente radicales en la defensa de los servicios públicos y en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Por eso nosotros lo que hacemos continuamente es llamar a esa rebelión, en un primer momento en las urnas del 25 de marzo, pero también después.
que no podemos sufrir el bajón de haber tenido una campaña electoral y luego cruzarnos de brazos. Hay que continuar hacia adelante y convenciendo a la gente y diciéndolo claro que adelante no es atrás. Que si vamos adelante, vamos adelante, pero no hacia atrás. Ahora yo creo que estamos dispuestos a contestar cualquier pregunta de lo que hemos dicho, de lo que no hemos dicho o de lo que se os pase por la cabeza. Así que muchas gracias y tenéis la palabra.